un podcast de Cooperativa. Somos el diario de Cooperativa, estamos junto a Verónica Franco para hablar ahora de política. Vamos a sumar a la conversación al senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla. Harto tema en agenda. ¿Cómo está, senador? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, senador Huenchumilla. Hola. Oiga, partamos por este apoyo que reafirmó ayer el expresidente Eduardo Frei, el último presidente que ha tenido la Democracia Cristiana, defendiendo la mega reforma. Dijo que se ha aplicado en países de la OCDE con gran éxito, que Chile no se está tirando en una piscina sin agua. La DC ha resuelto de manera unánime, entiendo, rechazar la idea de legislar o seguir avanzando más bien en el debate artículo por artículo de la mega reforma. Usted ha sido una voz influyente en esto. ¿Es una diferencia legítima o hay una distancia con el expresidente que ya es difícil de salvar? Bueno, yo creo que siempre puede haber diferencias legítimas al interior de los partidos. El tema está en que una persona que ha ocupado el más alto cargo en el Estado, yo creo que debería evitar meterse en la coyuntura donde los partidos están discutiendo, digamos, una política pública. Yo preferiría un presidente que saliera por arriba, que usara, digamos, su calidad de expresidente para convocar y no para atrincherarse en una postura que naturalmente yo no comparto y que el partido no comparte. Entonces creo que no es bueno entrar en una polémica en un senador y un expresidente de la República, pero yo mantengo mis diferencias al respecto con el presidente Frei respecto de su participación que ha tenido en el último tiempo en la coyuntura específica frente a la contingencia política. El presidente Frei también planteaba que los parlamentarios deberían hacer la pega, no destruirse, escuchar las distintas opiniones. Esa crítica alcanza también la forma en que la oposición ha enfrentado esta discusión, y se lo pregunto porque su compañero de partido, el senador Flores, dijo que los senadores del PPD se vendieron con este acuerdo que alcanzaron para un aspecto específico de la mega reforma con el gobierno. Bueno, todas estas son cosas que se dicen al calor del debate en un proyecto tan importante, pero que además produjo una fisura al interior de la centroizquierda, porque llegar a un acuerdo con el gobierno en esta materia, que es el corazón de este proyecto ideológico, dogmático del gobierno, donde muestra claramente su cara de lo que quiere respecto a los impuestos y de la economía para el país, produce, digamos, este tipo de dimes y diretes que efectivamente no le hacen bien al tema de fondo, pero creo que cada senador tiene la libertad necesaria para poder expresarse. Él tiene el piso de la soberanía popular que lo eligió y él responderá frente a la opinión pública, pero creo que el debate es álgido, producto de lo que se hizo, fue también una cosa que no es menor. Oiga, senador Huenchumilla, yo escuchaba a muchos dirigentes políticos de un tiempo a esta parte decir que es necesario dialogar, conversar, que es mejor sentarse a la mesa. Y ayer los senadores del PPD, Celis, Carvajal, hoy Pedro Araya, dicen, bueno, nosotros nos sentamos a la mesa, mejoramos el proyecto, le doblamos la mano a Quirós en el tema de la invariabilidad y nos critican igual. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Sabe lo que pasa? Es que yo creo que ahí hay un error de diagnóstico, no solo de estos senadores, sino que también en parte de toda la centroizquierda, porque ellos no han clarificado cuál es el adversario que tienen al frente. Llamémoslo adversario, es decir, el gobierno, somos oposición, porque esta no es una derecha tradicional. El diagnóstico de estos senadores es creer que este gobierno es la política de los acuerdos de los años 90, donde la derecha tradicional estaba abierta a eso. Esta es una derecha distinta, es la ultraderecha, tributaria de Milei, tributaria de Trump, donde la política de la RACE con sus adversarios es lo que ilumina estos proyectos ideológicos, donde meten 40 materias con el objeto de confundir, con el objeto simplemente de arrasar y de que haya toda esta confusión que hay. Entonces yo digo, frente a eso, el gobierno tiene derecho a tener una ideología, a una mirada de la economía, de los impuestos del país. Pero yo como oposición
tengo derecho también a decir que no, porque no comparto esa visión. Oigan. Aquí hay un problema ideológico de la visión que tenemos de lo que debe ser la economía, los impuestos y el rol del Estado. Eso es lo que está aquí en juego, más allá de estos pequeños arreglos que se puedan hacer. Ya, considerando ese es un diagnóstico que hacen en las propias filas de la socialdemocracia, se lo he escuchado a varias personas, que al mostrar desorden, a ratos caos, estas últimas 48 horas, y al no incidir en el debate, podrían terminar siendo irrelevantes, pues, senador Buenchumilla, porque el gobierno, al parecer, tiene los votos para aprobarlo igual. Efectivamente, el gobierno tiene los votos para aprobarlo igual, pero el gobierno dijo desde ya, lo dijo el ministro Quirós, que ellos no se iban a mover del corazón de la reforma. Y parece curioso que mientras toda la centroizquierda dice que la invariabilidad es una disposición inconstitucional, los senadores con este acuerdo dicen que eso es constitucional, porque por algo la están produciendo acuerdo. Desde el momento que ellos llegan a un acuerdo, están avalando, legitimando ese artículo de la invariabilidad en circunstancias que todo el resto de la centroizquierda dice que eso es inconstitucional. Entonces, ¿quién entiende eso? Eso es lo delicado, entonces, de irse por la libre y de no tener una perspectiva común de cómo enfrentar políticamente el escenario que estamos viviendo. O sea, más allá de que los presidentes de los partidos de la oposición ratificaran ayer que van a acudir al Tribunal Constitucional por esta y otras normas, no hay unidad en la oposición. Sí, los senadores de un partido y también los socialistas pueden negociar por su cuenta con el gobierno y llegar a acuerdos, como ocurrió con el PPD. Bueno, este es un triunfo neto del ministro Quirós respecto de la centroizquierda y una derrota aplastante que le dio el ministro Quirós a los senadores del PPD que no supieron calibrar esto. Porque cuando vayamos nosotros al Tribunal Constitucional, la defensa del ministro Quirós y el gobierno va a ser, pero ¿cómo estos caballeros dicen que es inconstitucional si respecto a estos otros senadores de la misma centroizquierda están diciendo que es constitucional porque llegaron a un acuerdo conmigo y lo avalaron y por lo tanto eso es lo que hay? Entonces, claro, eso desordena alguien que se dice de centroizquierda, digamos. Desordena con partidos que ya están desordenados. Usted esta semana decía que el Partido Socialista debería actuar como un primus inter pares, encabezar negociaciones, pero en el Partido Socialista tienen tanto o más problemas que en el PPD o de los que tienen ustedes en la DC. Efectivamente, yo creo que hay una falta de conducción en la centroizquierda, y lo que yo digo no tiene nada que ver con las personas que están a cargo de los partidos, a los cuales yo respeto en su condición de presidente de todos los partidos. Pero nosotros en los 90 tuvimos a la democracia cristiana como primus inter pares, y ese fue el presidente Elwin. Pero eso era porque la democracia cristiana era grande, era poderosa, era la primera. Hoy día, ¿quién tiene esas condiciones en medio del desorden? Entonces, si uno examina partido por partido, yo creo que el que tiene más condiciones históricas y densidad organizacional es el Partido Socialista. Si el Partido Socialista se ordena, puede jugar un rol muy importante. Ese es mi punto de vista político. Esto no tiene nada que ver, digamos, con un juicio al resto de los partidos, al resto de los presidentes de los partidos. Pero creo que el Partido Socialista tiene una mayor responsabilidad política en ordenar la centroizquierda. Ahora, ¿pero es un tema de conducción, senador? ¿Es un tema de liderazgo o es un tema de proyecto? Porque hay gente que cree que no hay proyecto en la izquierda, que no han logrado mejorar su oferta para que la ciudadanía vote por usted y que se frene de alguna manera el avance de esa derecha radical o ultraderecha, como la llama usted. ¿Hay proyecto o no? Bueno, yo le concedo el punto de que ese es un problema que vive la izquierda en todo el mundo, porque el mundo cambió de tal naturaleza que hoy día lo que prima en el mundo es la inseguridad, la incerteza, la incertidumbre, la falta de protección que siente la gente. Entonces, ¿cuál es el proyecto? La derecha dice, bueno, es la fuerza. Aquí hay que aplicar la fuerza. Se acabaron las reglas, dijo Trump. Y la izquierda entonces no haya el camino para seguir. Pero ¿qué es primero, el proyecto o tener una conducción que nos encamine hacia un proyecto? Entonces, es un tema del diseño que tenemos que tener. Yo creo que tenemos que tener de acuerdo una cierta conducción común para los efectos de lograr concretar una oferta a la ciudadanía, pero con una mirada estratégica y no haciendo arreglos parciales que deslegitiman, digamos, los objetivos estratégicos que tiene que tener la centroizquierda. Perdón, pero eso no es negar la sal y el agua.
Bueno, pero es que el gobierno está en ese escenario. Esta no es la otra derecha que quiere acuerdos. Esta es la derecha que arrasa. ¿Qué haces tú cuando viene una derecha y te dice, mire, esto no cambia en nada? Y no cambia en nada porque tengo los votos. Y por lo tanto usted haga lo que haga, yo no voy a cambiar en nada. Déjeme hacerle un punto, porque la invariabilidad está cambiando, dado el acuerdo con los senadores del PPD. Y lo de la rebaja del impuesto corporativo, Kast hizo campaña con eso, o sea, la gente votó por eso. Pero dígame una cosa, respecto a la invariabilidad, el tema no está en años más o años menos. El tema está en que usted, mediante una ley, quiere establecer una cláusula pétrea en la Constitución, en el sentido que los impuestos no pueden cambiar, como tampoco pueden cambiar los derechos humanos, o que Chile es una república democrática. Pero eso tendría que hacerlo por una Constitución y no por una ley. Es decir, esto se paraliza el país por 25 años. No, pero si ahora va a quedar en 10 años. En 10 años, pero para los proyectos menores de 100 millones de dólares, pero para las grandes empresas de 350 millones de dólares, tiene 25 años. Esa es la legitimidad que se ha hecho con esta pésima negociación, este error político, digamos, donde los senadores fueron envueltos por el ministro Quiroz, que tiene un punto que yo se lo reconozco, que simplemente liquidó, simplemente a estos senadores les ganó la partida y ellos no se dieron cuenta, o a lo mejor se dieron cuenta, no sé. Senador Huanchumilla, ya no hay espacio para conversar más con el gobierno, se vota nomás la próxima semana, en sala. Y se va al TC. Es que yo creo que siempre es posible conversar, y por eso yo valoro lo que hizo la presidenta del Senado. ¿Y quién debería conversar si ya ustedes están dejando fuera la conversación que tuvieron los senadores del PPD? Y si usted dice que no hay liderazgo, que no hay conducción. Bueno, pero es que el proyecto tiene como... ¿Cuántos temas tiene el proyecto? ¿Tiene 40, 50 temas? Sí, por ahí. Bueno, pero no es solo la invariabilidad tributaria, hay un montón de temas los cuales se puede conversar. Y en algunos tendremos acuerdo y en otros no tendremos acuerdo, pero el diálogo no hay que agotarlo nunca, pero uno sabiendo que si te dan con un portazo, tú tienes que entender qué significa eso. Este gobierno tiene un diseño de procedimiento e ideológico distinto a la derecha tradicional. Okay, no es la derecha. ¿Y quién debería sentarse en esa mesa de negociación por parte de la oposición? ¿O quiénes? Bueno, las autoridades que tiene, pues sí. No, pues ustedes, por parte de ustedes, ¿quiénes? Los senadores, pero no pueden sentarse todos los senadores de la oposición. Porque además se supone que había cierto acercamiento con la gente del mundo de Paulina Bodanovich en el PS, y usted vio la reacción de Manucheri y Chicardini. Bueno, pero es que cada partido tiene su propia institucionalidad, y por lo tanto tienen que funcionar las instituciones, como decía el presidente Lago. A esta altura, porque haya confusión no significa cambiar las instituciones. En su momento se hará, y por lo tanto tienen que conversar los incumbentes. ¿Quiénes son los incumbentes en este minuto? Los partidos y los senadores. Y por lo tanto, los presidentes de partido debieran ir y conversar. Los presidentes de partido, los jefes de bancada. Eso tiene que ver el gobierno y los partidos, cómo conversan y quién va a dialogar. Yo, por ejemplo, opino siempre en la sala del Senado, pero no estoy participando porque no soy autoridad dentro de la bancada ni dentro del partido, y respeto a las autoridades que tengo. Pero mi opinión la doy en la sala, y la voy a dar el día miércoles próximo también, como la he dado en todos los temas de este proyecto, en la sala del Senado. Usted habla de confusión, le escuché ahí entre medio, y de esa falta de liderazgo, de conducción de la que hablábamos también. ¿Todavía se siente el golpe de la derrota en diciembre? No, yo diría que no. Yo creo que eso es un hecho de la realidad. Uno acepta que el presidente ganó, y ganó contundentemente, tiene derecho a presentar su proyecto, pero tiene derecho a que nosotros tengamos una visión respecto a su proyecto. Si él se abre como la derecha tradicional antigua a la política de los acuerdos, estamos en eso. Pero cuando él llega cerrando la puerta de la partida, diciendo esto no se toca, ¿qué vamos a hacer nosotros? Simplemente rechazarlo. La oposición consiguió ponerse de acuerdo para acudir al Tribunal Constitucional, lo anunciaron ayer, pero no ha presentado una alternativa económica común, senador Huanchumilla. ¿Puede aspirar a conducir políticamente el país si su principal punto de encuentro consiste en rechazar o impugnar un proyecto o un megaproyecto del gobierno? Porque la ciudadanía colocó al mando del Estado al presidente Kast y su equipo. No nos colocó a nosotros. Los que le corresponde impulsar la economía y la gestión del gobierno por mandato de la Constitución es a quien tiene la conducción del Estado, no a la oposición. Nosotros tenemos una cosa reactiva frente a los proyectos y podemos por fuera aspirar a lo que podría ser un eventual gobierno nuestro en 4 años más, pero en que hoy día tiene la conducción del Estado.
es este gobierno. Entonces no nos pidan a nosotros un proyecto alternativo a lo presentado. Tenemos nuestras ideas, pero quien conduce es el gobierno. Y quien le da el tono es el gobierno. Quien le da el procedimiento es el gobierno. Quien se pone duro o blando es el gobierno. Quien se abre o no se abre es el gobierno. Y el señor Quirós no se quiso abrir, pero le reconozco el triunfo que tuvo ayer sobre los senadores del PPD. ¿Para qué vamos a decir una cosa con otra que nos dejó a todos divididos frente a ese tema? El senador Francisco Buenchumilla, senador de la Democracia Cristiana, en medio de la tramitación de la mega reforma del Ejecutivo en el Senado, ya pasó por la Comisión de Medio Ambiente, por la Comisión de Trabajo. Hoy día comienza su trámite, en particular en la Comisión de Hacienda. ¿Está claro si se vota el miércoles ya? ¿Eso está firme o el martes puede haber una opción? En este minuto sería el miércoles, pero si los comités y la mesa del Senado ponderan un nuevo escenario, podría ser el martes también, pero mientras tanto es el miércoles. Eso en sala. Gracias, senador Buenchumilla. Muy buenos días, senador. Buenos días, muchas gracias. Hasta luego. Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa. Con lesiones graves, mujer atropellada en medio de un portonazo en Maipú. Delincuentes agredieron a la conductora. Había 3 menores a bordo del vehículo. No sé de dónde salieron como 3 sujetos que nos bajen del auto. Se acercaron 3 tipos por el asiento del chofer y uno con una pistola, el otro con un martillo. Me tomaron del pelo, me pegaban en la cabeza. Yo aceleré un poco, después me tomaron de las piernas y me lograron sacar del vehículo. De baja, carabinero acusado de sustraer una bolsa de snack, unos soufflé, desde el auto en el que murió un niño de 12 años hace ya algunos días durante una encerrona en San Bernardo. Somos rivales, pero nos une Chile. Boric a Kast en el bicentenario de la presidencia de la República. Frei Ruiz Tagle se desmarcó de la DC sobre la mega reforma del gobierno. Hemos sido rivales en ideas y seguramente lo seguiremos siendo, pero nos une Chile en momentos en que a lo largo de toda América Latina quienes representan ideas opuestas muchas veces no pueden verse. Cada presidente recibe un país que no comienza con él y todos tendremos legítimas diferencias, decir, oye, me dejaste esto o no me dejaste esto. El Estado, la presidencia tampoco termina con uno. Ya, a propósito de la mega reforma, hay control de año en el PS, también en el PPD. Ahí las directivas confirmaron su recurso ante el Tribunal Constitucional, mientras los senadores que cerraron un acuerdo con Quirós lo salieron a defender. Conversamos con el DC, Francisco Buenchumilla. Si el Partido Socialista se ordena, puede jugar un rol muy importante. Esta no es la otra derecha que quiere acuerdos. Esta es la derecha que arrasa. ¿Qué haces tú cuando viene una derecha y te dice, mire, esto no cambia en nada? Y no cambia en nada porque tengo los votos. Y por lo tanto usted haga lo que haga, yo no voy a cambiar en nada. Este error político, digamos, donde los senadores fueron envueltos por el ministro Quirós, que tiene un punto que yo se lo reconozco, que simplemente liquidó simplemente a estos senadores, les ganó la partida y ellos no se dieron cuenta, o a lo mejor se dieron cuenta. Corte de Puerto Montt suspende audiencia donde se revisaría hoy la solicitud de desafuero del senador Miguel Ángel Calisto. En otra investigación por fraude al fisco, ahí hay condenas, y la Fiscalía estima que la exalcaldesa Karen Rojo será extraditada este mes desde Países Bajos. Tiene que cumplir 5 años de cárcel, pero seguramente va a abonar los 4 que ha estado retenida en Europa. En el mundo miramos el nuevo foco que tensiona el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Israel denuncia complot iraní para matar al presidente Donald Trump. Sí, muy duro los incendios en el sur de España también. En Almería hay 12 personas muertas en medio de una ola de calor que no da tregua en algunos sectores de Europa. Esto es, además, cerquita del Mediterráneo, abajo en la península. Y en el deporte hay semifinales en Wimbledon, habrá VAR en la primera B. Francia se mete entre los 4 mejores del Mundial de Fútbol. Hoy juegan España y Bélgica en Cooperativa Deportes. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.